He estudiado al ejército más grande del mundo y es esto lo que casi nadie sabe. Número 1. No puedo creer estar leyendo esto, pero dice justo acá en este libro que el número del ejército de los jinetes era 200 millones. Hay 200 millones de soldados en este ejército. Ahora, si estás luchando para creer esto, imagínate lo que le habrá sucedido al apóstol Juan cuando escribió esta profecía de los últimos tiempos hace miles de años. Creemos que en el momento en el que Juan está escribiendo Apocalipsis es muy poco probable que la población mundial entera fuera de más que 200 millones de personas, probablemente menos. Pero hoy en día, cuando miramos a un mundo que tiene casi 8.000 millones de seres humanos, no parece tan descabellado, no parece tan imposible creer que algún país poderoso reclute 200 millones de soldados. La profecía de Juan tiene mucho más sentido hoy que en aquel entonces. Pero la pregunta que deberías hacerte ahora mismo es esta: ¿quién es el enemigo? ¿Contra quién va a pelear este ejército de 200 millones de soldados? Esto va a estar muy bueno. La respuesta es simple: el enemigo es Israel. Según numerosos eruditos bíblicos, Satanás desde el comienzo de la historia ha tratado de detener la descendencia de Israel y ha usado todo su poder para lograrlo. Basta con mirar los libros de historia mundial para notar que en más de una ocasión el pueblo judío está siendo perseguido, aplastado y golpeado. Pero ¿por qué Satanás parece estar tan decidido a eliminar al pueblo de Israel? Bueno, porque fracasó en su primer plan. Él quería hace 2000 años aplastar al linaje de David, aquel famoso rey judío que mató a Goliat. Él quería detenerlo porque conocía la profecía, aquella que afirmaba que del linaje de David vendría el Mesías, la persona que luego en la historia conocemos como Jesús de Nazaret. Estas profecías indicaban que él vendría a redimir a la humanidad y a traer salvación a todas las personas que lo reciban como Señor y Salvador. A pesar de sus intentos por borrar a Israel del mapa, de la faz de la tierra y hasta de asesinar bebés para evitar que Jesús naciera, la profecía se cumplió y Satanás falló. Y como falló, ahora está más decidido que nunca a cumplir su misión porque sabe que tiene poco tiempo. Y es que hay otra profecía en la Biblia que afirma que el mismo Jesús que caminó sobre esta tierra hace 2000 años regresará nuevamente. Y esos mismos pies que fueron clavados en la cruz pisarán nuevamente el monte de los olivos. Y Cristo Jesús en persona en Israel va a establecer su reino milenial. Durante 1000 años le mostrará a todos los gobernantes del mundo que han hecho de este planeta un verdadero desorden cómo debía ser gobernado realmente. Y Satanás, el padre de la mentira, es tan bueno para engañar que se ha engañado a sí mismo, creyendo que él puede hacer algo para detenerlo. Es por esto que muchos afirman que él está haciendo todo lo posible para eliminar a la nación de Israel, porque si pudiese lograrlo, Cristo no tendría una nación donde establecer su reino. Pero sabemos que él es mayor que el que está en el mundo. Y sabemos también que Jesús cumplirá su palabra y establecerá su reino. Y si vos lo seguís, también vas a ser parte de aquel reino milenial algún día. Ok, me pregunto si te estás preguntando lo mismo que yo. ¿Cuáles son los países que van a poblar, que van a conformar esta aterradora milicia? Al final de este video voy a contarte quiénes, según la Biblia, formarán parte de esta terrible alianza final contra el pueblo de Dios. Y desde ya te digo que no es para nada lo que imaginas. Número 2. El campo de batalla está ubicado en el norte de Israel, en la colina de Megiddo, lugar también conocido como el Valle de Jezreel o Armagedón. Dice la Biblia: y los espíritus de los demonios reunieron a todos los gobernantes y sus ejércitos en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Napoleón Bonaparte dijo una vez, mientras contemplaba el Valle de Armagedón, mientras miraba sus 25 kilómetros de ancho: este es el campo de batalla más natural de toda la tierra. Armagedón ha albergado numerosas y terribles guerras en el pasado. Megiddo es donde Saúl luchó contra los filisteos y fue derrotado. Megiddo es donde el faraón terminó con el reinado de Josías, y Megiddo es donde la profetisa Débora eliminó a aquel enemigo llamado César. Pero más allá de lo sangrientas que hayan sido estas guerras, más allá de lo cruel que cualquier guerra haya podido ser jamás, la Biblia nos dice que la batalla del ejército de los 200 millones será el peor enfrentamiento que el mundo haya visto jamás. De hecho, será la guerra que termine con todas las guerras. Cuando las naciones se reúnan contra Jerusalén, cuando todos los reinos de la tierra digan: venid y destruyámoslos, para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel, porque aún han conspirado de corazón contra ti, han hecho pacto.
Cuando todas esas naciones se reúnan en Armagedón, no van a pelear contra Israel, van a pelear contra el Dios de Israel, a quien odian con pasión. Ahora, algunas personas afirman que hay una guerra peor sucediendo en estos momentos y muchos líderes mundiales están cerrando los ojos, están ignorándola completamente. Antes de revelarte cuál es esta guerra, quiero saber si puedes adivinarla, si puedes ver con tus ojos cuál es esa batalla que nuestros gobernantes están ignorando. Número 3. El anticristo perderá. Déjame hacerte una pregunta. Siempre vemos en la Biblia a un Jesús gentil, manso y apacible, ¿no? Si eso pensás, necesito que escuches esto. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Vemos acá a un Jesús diferente, a un Jesús que muchos no conocen. Este es el Jesús guerrero. Sus ropas están sumergidas en sangre, su lengua es como una espada afilada lista para matar a cualquiera que venga contra él. Y detrás suyo lo acompaña un ejército celestial compuesto por muchas almas, y numerosos teólogos creen que este ejército somos vos y yo, los nacidos de nuevo, que lucharemos con el Señor Jesús en esta última batalla de Armagedón. Y la pregunta que nos tenemos que hacer ahora es simple: ¿quién va a ganar esta guerra sagrada? Bueno, yo no podría decirlo mejor que Fabián Liendo, líder de Kiosco, quien en un recital mencionó: estamos viviendo la vida en replay, porque sabemos el final. Sabemos que Jesús ya ganó. Cuando era chico, mi abuela agarraba algunos restos de comida y los arrojaba a la vereda o a la terraza para que los pájaros puedan bajar y comer. Era impresionante ver cómo descendían rápidamente para darse un festín con nuestras obras. Pero el libro de Apocalipsis dice algo interesante, y es que podemos ver un festín preparado, el festín para pájaros más grandes de la historia. Una mesa llena con los restos de aquel enorme ejército que hizo alianza con la bestia, blasfemando el nombre de Dios, y que en simples palabras dijeron: no quiero tener nada que ver contigo. Allí, luego de la batalla, los enemigos de Cristo derrotados yacerán en Armagedón, y la Biblia dice que un ángel va a gritarle a las aves del cielo: vengan y congréguense en la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes y capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Bien, yo te prometí que iba a contarte qué naciones, qué países según la Biblia van a formar parte de este enorme ejército que marchará contra Israel. Bueno, para eso tenemos que prestar atención a los detalles. El mismo pasaje que hemos leído dice: y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, a fin de que fuese preparado el camino para los reyes del oriente. Ahora yo necesito que me prestes mucha atención. Este es el río Éufrates, un río enorme de 2.800 kilómetros de largo y casi 3 de ancho. Este río, si queremos verlo de este modo, ha actuado como una barrera natural de defensa, un muro de contención para toda el área del Golfo de Palestina. Pero la Biblia profetiza que un día el Éufrates estará totalmente seco. No sabemos cómo sucederá. Puede que sea por acción humana, a través de represas o ingeniería novedosa, o como consecuencia natural de los desastres que sucederán en los últimos tiempos. Pero lo que sí sabemos es que el río se va a secar, y tan pronto como ese río baje, el camino, dice la Biblia, va a estar listo. Una vía libre para que este enorme ejército del este, con más de 200 millones de soldados, marche rumbo a Israel para la gran batalla final. Pero esto es lo fascinante. Esa frase, la de los reyes del este, no es la traducción más precisa. En el griego original, lo más acertado sería decir los reyes del sol naciente. Interesante, ¿no es cierto? Pensemos un segundo juntos. El sol nace por el este, y los países más orientales del mundo son conocidos por tener armamento avanzado, gran poderío y una enorme cantidad de población. Algo que podría, ¿por qué no?, formar un ejército de, no lo sé, 200 millones de personas. Como si fuera poco, no son países comparados a Occidente con tradición cristiana. 2 más 2 es 4, y es por eso que muchos teólogos o estudiosos de los últimos tiempos argumentan que los reyes del Oriente no son ni más ni menos que China, Rusia y Corea del Norte. 3 países antiguamente comunistas que cuentan con un arsenal de armas nucleares más que importante. Y seamos claros, si China, Rusia y Corea del Norte deciden marchar en una guerra mundial contra Occidente, estaríamos en un serio y verdadero problema. Pero por más interesante que suene esta interpretación, no hay nada en la Biblia que nos haga creer
que sea cierta. La mayoría de estas teorías surgieron con la Guerra Fría. El mundo occidental de tradición cristiana conserva desde ese momento un gran temor a que los comunistas los invadan. Los medios de comunicación en aquel entonces hicieron un gran esfuerzo para que la Unión Soviética, China y Corea del Norte sean los malos de la película, los ateos que vienen a quemar y a destruir nuestra civilización. Esta forma de interpretar y de ver el Apocalipsis, tanto como otros libros sagrados, tiene a mi entender poco que ver con las escrituras. Responde más a una cuestión de coyuntura, a una cuestión de lo que se está viviendo en una nación, como por ejemplo en ese momento Estados Unidos, y la interpretación que hacían de la Biblia desde su cosmovisión. Es por eso que necesitamos pedirle a Dios mucha sabiduría, porque cuando estudiamos la Biblia tenemos un gran riesgo, el riesgo de caer fácilmente en estos errores que tienen que ver con temores, con miedos y con prejuicios de nuestra sociedad, de nuestro entorno, y poco con el contexto bíblico. De hecho, si miramos el contexto bíblico, vamos a entender que la profecía evoca la caída de Babilonia, cuando los medos y los persas secaron el Éufrates de manera literal, desviándolo con canales para poder entrar en la ciudad a través de territorio seco. Ellos eran los reyes del oriente, porque estaban al oriente justamente de Babilonia. No eran chinos, no eran rusos, no eran coreanos, eran medos y persas. Y si todavía tenés alguna duda, presta atención a esto, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas eran semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. La Biblia describe a este enorme ejército de manera muy particular y nos da a entender que no son humanos, al menos no como nosotros. Es un tipo de ejército distinto que podría o no tener gente en sus filas, pero que esencialmente parecen estar respondiendo a otro tipo de seres. Con todo esto sobre la mesa quiero decirte una cosa: desconfía de cualquier persona que señale a una nación o a otra. No le crees a cualquier predicador, no me creas a mí, créele a este libro, estudialo, léelo, oralo. Pero no puedo irme del video sin antes hablarte de la guerra secreta, de esta gran guerra que muchos líderes mundiales están ignorando, pero que está ocurriendo ahora mismo. Y por más irónico que suene, esta es sin lugar a dudas la guerra más importante de todas, la guerra por tu alma. La Biblia dice: amados, yo les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Generalmente cuando pensamos en guerra se nos viene a la mente el hambre, la muerte, la miseria y la destrucción. Pero la guerra que está sucediendo en este momento es mucho más sutil. Está teniendo más bajas que cualquier otra guerra en la historia, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestiales. En este momento hay una guerra espiritual sucediendo, una batalla en donde se está librando el destino de tu alma y la mía. Contrarreloj, el enemigo está intentando llevarse a la mayor cantidad de personas posibles, y lo está logrando. Muchísimos están siendo engañados pensando que las cosas que este mundo ofrece, dinero, fama, placeres efímeros, son las cosas más importantes de todas. Y muchos caemos en este error y nos pasamos la vida buscando estos premios para darnos cuenta que al conseguirlos no son más que humo, se desvanecen. Jim Carrey dijo una vez: desearía que todos pudieran ser famosos y tener dinero para darse cuenta que al final se hizo vacío, que la felicidad no está ahí. Lo cierto es que el sistema de este mundo a menudo nos empuja a eso, a querer cada vez más y más, una nueva experiencia, un nuevo celular, nueva ropa, nuevos amores, y como el hámster en su rueda corremos sin parar, pero también sin movernos. Perseguimos el viento y enfocamos nuestra energía en algo que vale poco y nada en la eternidad. No importa si sos o no creyente, yo sé que vas a coincidir en esto conmigo, que todo lo sagrado, lo puro, lo bueno, lo digno de aplaudir es bastardeado estos días. Cosas como formar una familia, pasar tiempo con seres queridos y similares son vistas como pérdidas de tiempo, como cosas de viejos o de tontos. Lo cierto es que esta batalla sí está sucediendo. Estamos ahí adentro, pero ¿de qué lado? Si Armagedón fuera hoy, ¿para qué ejército pelearíamos? ¿Para el de los 200 millones o para el de Jesús? Mientras pensás en esto, déjame decirte algo. Hoy es un día tan bueno como cualquier otro para acercarte a Jesús. No importa si lo conoces o no, si estabas cerca y te alejaste, lo único que importa es que Él es real y quiere relacionarse con vos. No te estoy invitando a una iglesia en particular o a una reunión ni nada de eso. Simplemente te estoy invitando a una relación real con el creador del universo, con aquel que tiene poder para cambiar cualquier situación. ¿Qué vas a hacer? En fin, amigos, como siempre les digo, yo no soy un experto, no soy un erudito ni un teólogo, soy solamente un divulgador que constantemente está aprendiendo la Biblia como vos. Y para mí es un gran privilegio poder compartir en estos videos lo que estamos aprendiendo juntos. Una gran forma de seguir en contacto es suscribiéndote. De esta manera podremos seguir charlando y continuar este viaje de fe. Muchas gracias por verme y no te olvides que Jesús te ama y yo también. Hasta la próxima.